Se dice año nuevo, vida nueva. Y a veces creo que se dice esta frase popular, pero pocas veces se le da el contenido, el sentido que tiene en la palabra de Dios, el tener nueva vida. Quisiera compartir con ustedes un pasaje muy conocido de la Escritura, donde Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y habla de la necesidad de nacer de nuevo. Año nuevo, vida nueva. Hay un aforismo teológico que dice que el que nace una vez muere dos veces, y el que nace dos veces muere una sola vez. Claro, para entender ese aforismo tenemos que comprender que hay un nacimiento físico por el cual todos hemos pasado, todos hemos experimentado. Toda persona que tiene vida ha nacido en forma natural, y hay dos clases de muerte: la muerte física y la muerte segunda, que es la eterna condenación. Por eso los teólogos dicen que el que solamente nace físicamente va a pasar por la muerte física y por la muerte segunda, es decir, la condenación eterna. En cambio, el que nace dos veces, es decir, físicamente y espiritualmente, solamente va a pasar por la muerte física porque tiene vida eterna. Vamos a estar estudiando este pasaje y vamos a comprender lo que es nacer dos veces: nacer en forma natural y nacer en forma espiritual. El Señor Jesucristo, como el Divino Maestro, nos enseña acerca de la necesidad de volver a nacer. Vamos a ir leyendo el pasaje y vamos a ir analizándolo rápidamente, brevemente, para que podamos ver en lo posible los 21 versículos donde el Señor habla acerca del nuevo nacimiento. En primer lugar, vamos a ver la ocasión en la que Jesús enseña acerca de la necesidad de volver a nacer. Dice Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es interesante este hombre que viene a verlo a Jesús de noche. Dice la palabra de Dios que era un judío, era un principal, era un hombre reconocido en su tiempo, un fariseo, un conocedor de la ley, un rabí, es decir, un maestro de la ley judía. Y este hombre había escuchado acerca de Jesús. En realidad el pasaje anterior, el contexto inmediato, dice que muchos habían escuchado a Jesús, habían creído en él, pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en sus corazones, sabía que su fe, su profesión no era real. Pero aquí había un hombre, un judío, un rabí, un principal entre los judíos que tenía sincero interés en conocer quién era Jesús. En realidad, los judíos en aquella época estaban esperando la aparición del Mesías. Y los judíos lo siguen esperando todavía porque no creen que Jesús sea el Mesías enviado por Dios. Pero los judíos estaban bajo la esclavitud, sojuzgados por el Imperio Romano. Y en aquella época estaban esperando la aparición del Mesías. Y Jesús viene, y muchos decían que él era el Mesías. Y entonces Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le dice esta expresión: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, Jesús, que conoce el corazón de las personas,
sabía lo que Nicodemo estaba inquiriendo, qué es lo que Nicodemo estaba buscando y qué es lo que Nicodemo necesitaba. En realidad, lo que Nicodemo estaba preguntando y quería sacarse la duda es, ¿será realmente este el Mesías? ¿Será que Dios ha enviado ya a su ungido para ser rey, para librarnos de la esclavitud del Imperio Romano, para establecer el reino de Dios en la tierra? Y Jesús, que conocía muy bien los corazones, entonces a partir del versículo 3 le da la esencia de la enseñanza acerca de la necesidad de volver a nacer. Le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, este es un pasaje fundamental para entender la esencia de la necesidad de volver a nacer. Nicodemo era un buscador del reino de Dios y estaba interesado en saber si Jesús venía a instaurar ese reino. Y él venía con toda sinceridad del corazón y parece como que Jesús hace oídos sordos a lo que Nicodemo le estaba diciendo, pero en realidad sabía Jesús lo que él quería. Por eso le dice, Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos, tiene que volver a nacer. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y Nicodemo, que tenía una mentalidad materialista, que solamente podía entender las cosas físicas, no lo espiritual, le dice a Jesús, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre entrar en el vientre de su madre siendo viejo y volver a nacer? Y me parece como que Jesús le dice, Nicodemo, no estás entendiendo nada. No te estoy hablando de un nacimiento físico, natural. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Un nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Jesús le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y mire, este pasaje ha sido motivo de mucha controversia y muchos lo han mal entendido. Y lamentablemente, la mala interpretación de este texto ha llevado a que muchos crean en lo que se llama la regeneración bautismal. Por eso me voy a detener 2 minutos en explicar este versículo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque hay quienes dicen que aquí está hablando del bautismo. Creen que cuando habla de nacer del agua, está hablando de regeneración bautismal, como un medio de gracia por el cual se quita el pecado original. Esto es una enseñanza tradicional, dogmática, de la Iglesia Católica Romana. Cuando ellos quieren explicar cómo una persona vuelve a nacer,
creen que en el momento del bautismo de un niño, de un bebé, por el poder de ese agua bautismal, ellos reciben la gracia del nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que decir que la Escritura siempre se interpreta por el sentido llano, sencillo, gramatical y por lo que podían entender las personas que recibían el mensaje. Imagínese usted que en esta época lo único que conocían los oyentes de Jesús era el bautismo de Juan el Bautista. Y ese bautismo no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. Meter la idea del bautismo como medio de gracia para regenerar a una persona es una idea totalmente extraña al texto y a la Escritura en su contexto. Ahora, hay quienes dicen que cuando Jesús dice nacer del agua y del Espíritu, cuando habla de agua está hablando de la palabra de Dios. Y podría muy bien interpretarse de esa manera el texto porque hay otros pasajes de la Escritura donde se identifica el agua con la palabra de Dios como poder para dar vida. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y un texto más en Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Claro, todos estos pasajes identifican el nuevo nacimiento con el poder regenerador de la palabra de Dios y aplican aquí, en este sentido, la palabra agua. Pero si nosotros vamos al sentido que le da Juan a la palabra agua en este mismo libro, en este mismo evangelio, ustedes van a notar en el capítulo 7 que Jesús dice, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aclara el evangelista: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él. Entonces, en el contexto del evangelio de Juan, Juan habla de agua como símbolo del Espíritu. Y entonces tenemos un problema aquí. Habría una repetición. El que no nace del agua, del Espíritu, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esa palabra "y" en el original es una cláusula explicativa. Es decir, Jesús estaba diciendo: el que no naciere del agua, es decir, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí llegamos entonces a la explicación de lo que sería el nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. En el pensamiento paulino, sí, él habla de la palabra de Dios como poder para dar vida. Es cierto, porque nadie puede salvarse si no es por oír el mensaje de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero aquí Juan está hablando de un nacimiento espiritual por el poder sobrenatural del Espíritu Santo para engendrar vida. Y el Señor Jesús está haciendo énfasis en esto. Nicodemo, no te estoy hablando de un nacimiento físico, de un nacimiento natural. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual
por un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo. Y Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo para que puedas ver y para que puedas entrar en el reino de Dios. Claro, Jesús toma lo natural y le da una aplicación espiritual para tratar de abrir el entendimiento a Nicodemo y le dice, mira Nicodemo, esto es así, es como el viento. El viento tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, el viento es indomable. Los seres humanos no pueden dominar el viento. El único que domina el viento es Dios. Es la voluntad de Dios lo que hace soplar, mover. Pero el viento no lo manejamos los hombres, lo maneja Dios. Y esto habla de la soberanía divina en el nuevo nacimiento. Pero el viento, además de ser indomable, es invisible. No podemos verlo, pero podemos percibir sus efectos. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira, el nuevo nacimiento no es una experiencia palpable que la puedas ver. Nadie ve el momento en que una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, pero puedes percibir sus efectos. ¿Cuál es el efecto del nuevo nacimiento? Es que lo que antes amabas, ahora aborreces. Amabas al mundo, ahora aborreces las cosas mundanas. Y lo que antes menospreciabas, las cosas de Dios, ahora amas todo lo que proviene de Dios. No puedes ver a una persona como nace de nuevo, pero puedes percibir su cambio, el efecto que el nuevo nacimiento produce en su vida. No solamente que es indomable y es invisible, sino que es incomprensible. El ser humano no puede comprender el viento. Es un misterio. Pero el nuevo nacimiento es así. No lo podemos explicar racionalmente. Lo podemos creer porque es la misma enseñanza del Señor Jesucristo. La necesidad de volver a nacer por el poder del Espíritu Santo es un misterio sobrenatural generado por el poder del Espíritu Santo en toda aquella persona que cree en Cristo como Salvador personal. Pero luego, a partir del versículo 9, vemos la corrección de la enseñanza acerca de volver a nacer. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo sigue poniendo en duda la enseñanza de Jesús. Sigue sin poder entender. Sigue en su materialismo. Y le dice, pero Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Y vuelve a recibir una reprensión de parte de Jesús, muy fuerte ahora. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es que toda la escritura del Antiguo Testamento, cuando anunciaba la venida de Mesías, cuando anunciaba el reino de Dios en este mundo, hablaba de la necesidad de un cambio de corazón, de un cambio de naturaleza. Y maestro de Israel como Nicodemo debería haber entendido, si tuviera luz espiritual, acerca de la necesidad de volver a nacer, de un cambio de naturaleza, de una naturaleza espiritual. Nicodemo no lo podía entender. Entonces Jesús le dice, mira Nicodemo, estas cosas que te estoy diciendo
solamente yo te las puedo decir, porque yo he venido del cielo y he visto y soy testigo de lo que Dios quiere desde su perspectiva celestial, no de lo terrenal. Si te he dicho cosas terrenales y no las puedes entender, ¿cómo vas a entender si te digo las celestiales? Jesús le estaba diciendo, mira Nicodemo, hay una revelación en el Antiguo Testamento que tú conoces muy bien, que habla acerca del reino terrenal del Mesías. Pero si no entiendes estas cosas que son terrenales y ya están reveladas en el Antiguo Testamento, ¿cómo vas a entender ahora lo que te estoy diciendo, las cosas celestiales, de las cuales le va a hablar en los siguientes versículos? Pero le dice una cosa interesante, nadie subió al cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, Él es el que te va a enseñar. Jesús le está diciendo, mira Nicodemo, no me estás conociendo a mí. No se trata de que soy un gran maestro, soy Dios. Nicodemo como judío sabía muy bien lo que le estaba diciendo Jesús. Nicodemo era como muchas personas hoy, están dispuestas a reconocer que Jesús es un gran maestro, que su enseñanza es excelente, que Él es un profeta, que Él es un modelo a imitar, pero no están dispuestos a reconocerlo, a confesarlo como Dios. Y Jesús le dice, mira, si no reconoces mi deidad, no puedes entender las cosas que son celestiales. El Hijo del Hombre, Jesucristo, que estaba delante de los ojos de Nicodemo, en ese mismo momento, dice Jesús, estaba en el cielo. Le estaba diciendo, mira Nicodemo, yo soy omnipresente. Estoy no solamente aquí en la tierra, sino que en este mismo instante estoy en el cielo. Esto era una manifestación plena de su deidad. Nicodemo en ese mismo instante debería haber caído de rodillas delante de Jesús y adorarle como Dios, pero seguía sin entender qué es lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, el detalle de la enseñanza del Nuevo Testamento, de las cosas celestiales que Jesús le iba a enseñar, está en el versículo 14. Le da un ejemplo sacado del Antiguo Testamento. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, el detalle de la enseñanza acerca de la necesidad de volver a nacer era tan patente y tan claro para Nicodemo, que conocía el Antiguo Testamento, que Jesús quería quitarle la venda de sus ojos a toda costa. Y lo lleva a un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era peregrino en el desierto y había empezado a murmurar contra Dios, a quejarse contra Moisés. Y entonces Dios le manda como juicio, como castigo, serpientes que los mordían, y había una gran mortandad entre el pueblo. Y el pueblo empezó a clamar a Dios y a Moisés para que lo salvara de aquella mortandad. Y Dios le dijo a Moisés, mira, hazte una serpiente de bronce, colócala sobre un asta, y todo aquel que mire a la serpiente será salvo. Y Jesús toma esa imagen del desierto para enseñarle a Nicodemo que toda la humanidad está padeciendo de un
síndrome de muerte a causa de la mordedura de la serpiente de Satanás. Toda la humanidad tiene inoculado el veneno del pecado y este pecado está matando al hombre y a la mujer y lo está condenando eternamente. Entonces era necesario que Cristo fuera levantado en la cruz del Calvario como si fuera una serpiente de bronce, símbolo del juicio de Dios, y sufriera en la cruz del Calvario el juicio de Dios sobre sí mismo, el juicio que usted y yo merecemos a causa del pecado. Cristo lo llevó en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Lo único que es necesario, le dice Jesús a Nicodemo, es creer en el Señor Jesucristo. Lo único que es necesario para usted y para mí, para que tengamos vida nueva, es creer en el Señor Jesucristo. El énfasis ahora Jesús lo pone en la necesidad de creer. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo hace sobrenaturalmente el milagro de darle una vida nueva. Por eso este versículo, que es el más conocido de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Mire, Dios amó al mundo aún antes de crear a la humanidad. Y Dios amó tanto a la humanidad que, habiendo caído en el pecado, Él envió a su único Hijo. No tenía otro, era uno solo. Y amó tanto a esta humanidad caída en el pecado que, sabiendo que el único medio de redención, de rescate, de salvación, era que Cristo muriera en la cruz del Calvario, lo envió. Lo dio como un regalo de amor, para que todo aquel que en Él cree, note esto, Dios no obliga a nadie. La oportunidad es para todos, pero es para todo aquel que en Él cree. Dios ha dado a su Hijo como un regalo que todos tenemos que recibir por la fe. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Por eso decimos que el que nace dos veces muere una sola vez. Cuando una persona ha nacido físicamente y luego, habiendo escuchado el mensaje de la cruz del Calvario, deposita su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal, recibe en ese acto como un regalo de Dios la vida eterna, de tal manera que no pasará por la muerte segunda. Por eso termina diciendo Jesús una aplicación de esta enseñanza. Fíjese a partir del versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Note la tremenda diferencia. Habiendo dado Jesús la enseñanza clara, precisa, a un hombre religioso, bueno moralmente, pero que necesitaba nacer de nuevo. Y le dice precisamente cuál es la calidad de ese nacimiento, el requisito de ese nacimiento. Ahora le dice, mira Nicodemo, el que en Él cree tiene vida eterna.
Pero el que se resiste a creer, el que no cree, ya ha sido condenado. Esta es una enseñanza clara del Señor Jesucristo, que dice que el destino eterno de una persona depende de la decisión que cada uno de nosotros tomamos frente a la cruz de Cristo. Nadie puede permanecer neutral. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, cuando escuchamos el mensaje de la cruz de Cristo, cuando escuchamos acerca del amor de Dios que ha enviado a su Hijo a este mundo para morir en una cruz, resistirnos a aceptar por la fe ese regalo de amor es despreciarlo al mismo Dios, es pisotear la sangre de Cristo. Y esto es determinar nuestro propio destino. ¿Cómo se sabe si una persona es creyente o es incrédula? Dice Jesús, los que son incrédulos desprecian la luz. Cristo vino a este mundo como la luz. Vino para alumbrar las tinieblas morales y espirituales de la humanidad. Cuando una persona se niega a creer en Cristo como Salvador personal, huye de la luz, porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Sabe que está haciendo lo malo, sabe que no es lo que corresponde delante de Dios y no quiere saber nada con Dios y le da las espaldas a Dios. Y dice Jesús, no necesita el juicio final, ya ha sido condenado. En cambio, un creyente es aquel que ama la luz, que se acerca a la luz, que está comprometido con la luz, que quiere que cada día más su mente y su corazón sean iluminados por la presencia de Cristo. Mire, Nicodemo vino a Jesús buscando algo. Él quería obtener una respuesta a sus inquietudes. Sus inquietudes eran materiales. Él estaba interesado en la política del reino. Él estaba interesado en las cosas de este mundo terrenales. Pero Jesús vio su corazón, vio su sinceridad, vio que él quería saber realmente quién era Jesús y si él era el Mesías. Vio su confusión y la dureza de su corazón y le dijo lo que Nicodemo necesitaba. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y es lo mismo que Jesús le dice a usted, lo mismo que Jesús me dijo a mí. Si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que volver a nacer. ¿Y cómo es esto? Depositando tu fe, tu confianza en Cristo Jesús, recibiéndolo como Salvador personal. Dice Cristo que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Yo te invito a que si no lo has hecho todavía, puedas abrirle tu corazón a Cristo. Decirle, Señor, reconozco que hasta ahora nunca había escuchado de esta necesidad de volver a nacer. Señor, reconozco que hasta ahora he estado tratando de salvarme a mí mismo, pero entiendo que solamente Cristo puede ser mi Salvador. Señor, le recibo por la fe como mi Salvador personal. Vamos a orar. Y si usted no lo ha hecho todavía, le invito a hablar con Dios ahora, a abrirle su corazón, entregarle su vida a Él. Padre, te damos gracias que podemos abrir tu palabra y leer episodios como este, donde un hombre llamado Nicodemo tiene una cita con Jesús para hablar de este tema tan importante
Y Jesús le habla de esa necesidad de nacer de nuevo. Y Padre, sabemos que nadie va a entrar en el cielo si no ha nacido de nuevo. Y nosotros quisiéramos, todos los que estamos aquí, podamos pasar por esta experiencia de entregarle a Cristo nuestro corazón, de recibirle a Cristo como Salvador personal y de tener la seguridad de la vida eterna. Te damos gracias que has enviado a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Y te damos gracias que el Espíritu Santo está hoy generando vida, generando nueva vida en todos aquellos que depositan su fe en Cristo como Salvador personal. Por eso, Padre, te rogamos que tú ilumines con el Espíritu Santo y convenzas de pecado a todos los que estamos aquí, para que podamos ver nuestra necesidad espiritual y para que podamos recibirlo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, nos encomendamos a tu gracia, te pedimos tu bendición, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.